su Torá. Bendecimos su nombre porque nos permite acercarnos a la Torá por medio del estudio de los comentarios de los sabios del pueblo de Israel, por medio de lo que está escrito también en el Keter, y por eso le agradecemos. Y en este tiempo le pedimos que usted pueda abrirnos el entendimiento y que nuestro corazón y nuestra mente esté preparada para adherirse a su Torá, y el entendimiento que vayamos obteniendo poderlo poner en práctica en la medida que se presenten las situaciones en nuestro diario vivir. Toda Rabá por este tiempo, y disponemos y entregamos todo este tiempo para que sea de bendición para nosotros y para los que van a participar de este estudio. Bendito sea usted Adonai, nuestro Elohim, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos del estudio de la Torá. Amén. Muy bien, bueno. Parashá Kitizá. La Parashat Kitizá es una parashá muy interesante, muy importante. Esta parashá viene a manifestarnos temas que tienen que ver con la conclusión de la construcción del Mishkan. Y según la opinión de algunos Jajamim, esta parashá se puede dividir en 3 puntos muy importantes. La primera, la conclusión de las instrucciones del Eterno a Moshe con respecto a la construcción del Mishkan. Como segundo, vamos a decir, segundo punto importante que se revela en esta parashá es el pecado del becerro de oro. Y un tercer punto importante que identifican los Jajamim es el otorgamiento de las segundas lujot, las segundas tablas. Y bueno, para conocer las diferentes opiniones entre los comentarios sobre la cronología de estos eventos, es importante apegarnos a la opinión de los Jajamim. Vamos a comenzar por el primer punto, que es la conclusión de las instrucciones de parte del Eterno hacia Moshe con respecto a la construcción del Mishkan. Y vamos a hablar de algo que está muy ligado a esta realidad, que es la entrega del medio shekel. El medio shekel, que es una moneda, que es una medida de plata, de un material de plata, que va a servir para censar a los hijos de Israel. Y curiosamente en el Keter hay un evento específicamente que se va a manifestar alrededor de Rabí Yehoshua en el sentido de una moneda con la esfinge del César. Y así como el César representa la idolatría en el pueblo romano, y esta parashá se va a relacionar específicamente también con la idolatría que cometió el pueblo de Israel en relación al pecado del becerro de oro. Entonces vamos a tratar de conectar esta temática del medio shekel con la idolatría del becerro de oro y también con el asunto de Rabí Yehoshua con relación a ese talento que mostraba la esfinge del César. Esperemos en esta noche abordar ese tema, y si no, vamos a tratar de continuar el día de mañana. Pero empezamos con los comentarios de Rashi. La primera liyá de la Parashat Kitizá se encuentra en el capítulo 30, verso 11 del libro de Shemot, del Sefer Shemot. Y comienza esta porción de la Torá diciendo que Hashem habló a Moshe diciendo Kitizá. Kitizá significa cuando tomes. Entonces el nombre de la parashá es Kitizá, y si lo queremos traducir al español, esto sería cuando tomes. Vemos nosotros en la traducción cuando tomes la cuenta de los hijos de Israel según sus números, cada uno dé al Eterno por expiación por su alma cuando sean contados. Entonces no habrá plaga entre ellos cuando sean contados. Así comienza esta porción de la Torá. Damos la bienvenida a todos los que se están incorporando. Estamos viendo uno de los primeros temas importantes, resaltantes de esta porción de la Torá, que es precisamente la entrega del medio shekel para ser censado.
Bueno, la Parashat Kitizá entonces comienza relatando que el Eterno le va a pedir a Moshe que hable al pueblo de Israel para que Moshe le pueda ordenar al pueblo de Israel llevar el medio shekel. Medio shekel es una medida en peso de plata. ¿Ya? El shekel es como una moneda, pero en realidad la moneda se va a caracterizar no por el tamaño, sino por el peso que va a adquirir, el medio shekel, para que fueran censados el pueblo de Israel. El medio shekel, en este caso, va a actuar como una ofrenda de rescate. En hebreo esto se va a llamar kofer nefesh. Kofer nefesh es una rescate por el ser humano. Recordemos que a veces nosotros actuamos y a veces nos equivocamos, y cuando nos equivocamos es porque no sabemos cómo estamos cada uno de nosotros diseñados internamente. Cuando nosotros desconocemos cómo estamos diseñados delante del Eterno, muchas veces no podemos tampoco avanzar en cuanto a nuestro servicio, y también no podemos en algún momento tal vez contrarrestar los malos impulsos que tenemos. ¿Dónde es que se originan estos malos impulsos? Y es muy interesante lo que representa este medio shekel, porque el medio shekel va a ser como un rescate por el nefesh. El nefesh es algo que está muy vinculado a la materialidad de este mundo, es decir, es la parte interna de nosotros, pero que se relaciona mucho con el cuerpo. Eh, Nosotros estamos constituidos de 5 partes, nos dicen los hajamim, los sabios. Uno es Nefesh, es el nivel interno más bajo, o sea, es decir, la relación de conexión con el Eterno más baja es el Nefesh. Luego viene el Ruach, la Neshama, viene Yehida, y me olvido del último, siempre me olvido del quinto, hay una quinta parte. Tanto el Nefesh, Ruach y Neshama es lo que nosotros podemos relacionar que hay en nuestro ser, y nos podemos conectar en este mundo. Tenemos conciencia en este mundo, y a través del Nefesh también podemos, perdón, de la Neshama, podemos nosotros relacionarnos con el Eterno. El Nefesh es algo interno que nosotros tenemos, y es lo que muchas veces se va a manifestar con el deseo, con los estímulos que muchas veces nosotros experimentamos en determinados momentos del día, dependiendo de cómo estamos desarrollándonos internamente. Por ejemplo, una persona que cuando llega la hora de almorzar al mediodía, pues en nuestro país, en Bolivia, es al mediodía, a las 12 del mediodía, y como que se activa un reloj biológico, ¿no? Ese reloj biológico está activado por el Nefesh. El Nefesh lo que quiere es darle satisfacción al cuerpo. Es el nivel espiritual que relaciona, vuelvo a reiterar, nuestro ser interno con el aspecto material de este mundo. Luego, en el Ruach nosotros podemos llegar a experimentar, vamos a decir así, entendimientos, es decir, lo que puede manifestarse en nuestra mente con también nuestro corazón. Y ahí encontramos ya, por ejemplo, pensamientos, voluntad, el deseo. Pero la Neshama es la luz que puso el Eterno, es esa presencia divina que puso el Eterno en nosotros, que es capaz de, cuando está gobernado por el Ruach, poder elevar a todo nuestro ser, el cuerpo, nuestro ser interno al servicio del Eterno. Pero cuando está potenciada nuestra Nefesh, muchas veces la Neshama queda relegada en cuanto al servicio del Eterno y se aboca solamente a producir satisfacciones temporales a nuestra vida. Entonces, dependiendo qué es la parte interna nuestra, qué es lo que podemos nosotros llegar a desarrollar, podemos conectarnos con el servicio al Eterno o simplemente manifestarnos en un mundo material. Entonces, hablando del Nefesh, que es la parte interna que nosotros tenemos, es una conexión espiritual, evidentemente tiene un nivel de santidad, pero no es tan elevado como el de la Neshama. Entonces dice aquí, dicen los sabios, que este medio shekel que tenían que traer los hijos de Israel para ser censados, iba a ser como un kofer nefesh, un rescate, una expiación por nuestro nefesh, es decir, para que todo nuestro ser se alinee al servicio del Eterno, otorgando protección de esta manera al pueblo de Israel,
y en especial en contra de las plagas. Eh, entonces el Eterno ahora les está pidiendo a los hijos de Israel, ya primeramente les había pedido cosas materiales, y también les había pedido que construyan y ofrenden cosas materiales como madera, como telas, eh, metales, minerales que se iban a necesitar en la construcción del Mishkan. Pero ahora lo que el Eterno les está pidiendo es que ellos puedan entregar un medio shekel para ser censados, y no solamente para ser censados, sino que ellos mismos a través de ese medio shekel se ofrezcan al Eterno. Y como consecuencia de que los hijos de Israel traigan este rescate de su alma, o sea, una expiación por su alma, van a ser contados. Y el beneficio que va a recibir el pueblo de Israel es que las plagas, las enfermedades que hubieron en Israel no vengan a manifestarse en ellos. Por lo cual vemos también nosotros que la construcción del Mishkan provee protección para el pueblo de Israel. Entonces, es muy interesante este aspecto del medio shekel. Pero sin embargo, más adelante lo vamos a ver, vamos a ir viendo los comentarios de Rashi. Aquí dice Rashi, por ejemplo, esta es una expresión de tomar, como lo traduce el Targum Onkelos, es decir, cuando quieras tomar la suma total de sus números para saber cuántos son. No los cuentes por cabeza, sino que cada uno traerá medio ciclo, medio shekel, y contarás los ciclos. De este modo sabrás su número. Entonces no habrá plaga entre ellos. Rashi dice que esto significa porque el mal de ojo tiene poder sobre los seres contados, y la pestilencia viene sobre ellos, como encontramos en los tiempos del rey David. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, quisiera ampliar un poquito sobre esta idea. ¿Qué pasó en los días del rey David? Y para comentar sobre eso, quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué creen que el Eterno no aprobó que el rey David en un momento de ira contase a los hijos de Israel? ¿Por qué el Eterno mandó una plaga? Mandó una plaga cuando el rey David hizo un censo. Y sabemos nosotros que el rey David, según nos dicen las escrituras, era un hombre conforme al corazón del Eterno. Es decir, alguien que evidentemente cuando servía al Eterno lo hacía en su máximo potencial. Siempre daba lo mejor. Pero, ¿por qué? Esta es una pregunta que quiero hacer a la sala. ¿Por qué creen ustedes que el Eterno no aprobó el censo que hizo el rey David? ¿Cuál creen que fue la causa por la cual el Eterno se molestó con el rey David cuando él hizo el censo? ¿Hay alguna opinión? No lo hizo con el medio shekel. Muy bien. ¿Hay otra opinión por ahí tal vez? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra idea de por qué el Eterno se molestó? Bien. Sí, en realidad es como dice el Moré Moshe. Eh, no los contó, con el medio shekel. Sucede que el rey David hizo un censo y manifestó las cantidades, y entre las tribus eso causó que los que tengan más menosprecien un poco a los que eran menos, y trajo división al interior del pueblo. ¿Por qué? Porque David no era el Eterno. Cada vez que el Eterno cuenta a su pueblo, cuenta a los hijos de Israel, los cuenta por amor. Por ejemplo, la primera vez que encontramos un censo nosotros en la Torá del pueblo de Israel es cuando Jacob desciende con sus hijos a Egipto. La Torá nos dice que eran 70 nefesh, 70 almas, 70 neshamot, 70 almas descendieron a Egipto. ¿Y por qué lo contó el Eterno? Porque el Eterno ama a su pueblo. O sea, el amor de Hashem, saber que cada miembro del pueblo de Israel no es una cantidad, sino que es más que eso, representa mucho más que eso. El pueblo de Israel está constituida por Neshamot, por almas. Entonces no se limitan a un número.
Cuando el Eterno cuenta al pueblo de Israel, y en este caso a Jacob y a sus hijos descendiendo a Misraim, es porque el Eterno los ama, los conoce y Él está manifestando que tiene una relación directa y cercana a las Neshama de estos descendientes de Jacob que descienden con Jacob a Misraim. La segunda vez que el Eterno los cuenta es cuando le ordena a Moshe que cuente a los hijos de Israel después de la salida de Misraim. Y sabemos nosotros que antes de la entrega de la Torá en Har Sinaí eran como 600.000 hombres descendientes de Israel los que habían salido, sin contar a los ancianos, sin contar a los niños ni a las mujeres. 600.000 hombres listos para la batalla. O sea que están entre la edad de 20 y 60 años. Entonces, también ahí los cuenta porque, bueno, el Eterno les va a dar un regalo muy importante que es la Torá. Y en este caso el Eterno pide también que se cuente, pero no por cabezas. El Eterno no le interesa, bueno, el Eterno no quiere dar a conocer cuántos son de la tribu de Rubén, cuántos son de la tribu de Benjamín, no quiere eso. Quiere saber quiénes están ofrendando su alma, quiénes están dispuestos a ofrendar su alma al servicio del Eterno. Y lo que se iba a saber era el número total de los integrantes del pueblo de Israel. Por eso el Eterno, cada vez que cuenta a su pueblo, es porque el amor que tiene por su pueblo es lo que lo impulsa a contarlo. Y vuelvo a reiterar, cuando hay un censo, es como que si el Eterno, la persona que está formando del censo, le dice: yo te amo, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé cuáles son tus intenciones. Y por eso él los cuenta, así como cuando un padre ve acercarse a sus hijos y los abraza. Así es la relación de cuando el Eterno hace un censo para con el pueblo de Israel. Pero como dijo el Moré Moshe, cuando el rey David contó a los hijos de Israel, él no lo hizo a través del medio shekel, sino que él dio números y cantidades para saber cuál era la tribu más numerosa en relación a las demás. Y eso trajo contiendas, problemas. Cuando, bueno, esa es una explicación válida. Sobre eso, sobre ese acontecimiento del rey David, los sabios han dicho: nadie está autorizado a contar a los hijos de Israel. ¿De dónde aprendemos eso? O sea, nadie está autorizado para contar a los hijos de Israel, sino solo el Eterno. Pero ¿de dónde aprendemos que nadie debe contar a los hijos de Israel? En una conexión, en una revelación que tiene el Eterno para con Abraham, le dice a Abraham: eleva tu mirada al cielo y cuenta las estrellas. Entonces Abraham empezó a contar, a contar, a contar y nunca podía llegar al final. Y le dice el Eterno: ¿ves? Así como ves la inmensidad en el firmamento, las estrellas que son innumerables y son incontables, así será tu descendencia. Es decir, que no podemos contar a los hijos de Israel. Pero también nos dicen los Teilim que Hashem conoce a cada una de las estrellas y a cada una llama por su nombre. Entonces, si las estrellas se pueden contar, ¿y quién es el único que puede contar? Es el Eterno. El Eterno es el único que puede contar las estrellas. De la misma manera, en ese sentido, está prohibido que el ser humano cuente a los hijos de Israel. Y ¿quién es el que los cuenta? Es Hashem, quien conoce a cada Bene Israel, a cada hijo de Israel por su nombre. Entonces, cuando el Eterno cuenta, es porque Él se siente el dueño del pueblo de Israel. Pero cuando un hombre cuenta a los hijos de Israel, ese hombre le está diciendo al Eterno: ahora los cuento yo porque yo soy el rey y porque yo soy el dueño. Y fue por esa causa, dicen los Hajamim, que el Eterno se molestó con David y mandó una plaga, porque David no tenía derecho a contar a los hijos de Israel. Ese derecho es solamente de Hashem. Y además, el mensaje que estaba mandando David: yo soy el rey y aquí se hace lo que yo digo, yo soy el dueño de ustedes. Y eso fue, en opinión de los Jajamín, lo que el Eterno le molestó. Y por eso mandó la plaga. Y hasta que el rey David tuvo que nuevamente hacer teshuva y pararon la plaga con el Ketoret. Entonces, el medio shekel significa para saber cuántos del pueblo de Israel
están participando en la construcción en la construcción del Mishkan. Bueno, entonces, después de esta situación, lo que se va a ver es que el Eterno le va a ordenar al pueblo la misbah del Shabbat, ¿ya? Y como está escrito en Shemot 31:14, esto está más adelante, lo vamos a ver un ratito. 31:14, permítame un momento. Ok. 31:14. Vamos a volver luego al shekel. Dice en el 31:14, guardad pues el Shabbat, porque es cosa sagrada para vosotros. Aquellos que lo profanen serán condenados a muerte, porque cualquiera que trabaje en él, esa alma será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, el medio shekel servía ¿para qué? Para contar a los hijos de Israel, pero el que profanase el Shabbat sería apartado del pueblo de Israel. Entonces, el primer tema es sobre el medio shekel y a continuación vemos que el Eterno le ordena al pueblo la misbah del Shabbat. Guardarán el Shabbat, pues es santo para ustedes y todo el que lo profane ciertamente morirá. Y después de esto se va a contar el relato del pecado del becerro de oro. Cuando Moshe se demoró en regresar del monte Sinaí en el momento que el pueblo calculó que debería haber regresado. Entonces, enseguida construyeron un becerro de oro y lo coronaron como su Dios y como su líder. Bueno, para entender esta relación que nos hacen los Jajamim, los sabios del pueblo de Israel, es necesario entender que hay una relación entre la misbah del medio shekel y el pecado del becerro de oro. Por ejemplo, si sabemos que el medio shekel es la redención del Nefesh, la misbah del Shabbat también va a funcionar de esa manera. Y el resto de los temas que van a aparecer en esta parashá van a girar alrededor de estos principios. Entonces, para explicar todo lo que se puede ir vislumbrando un poco ya en esta porción de la Torá, el tema del medio shekel y el pecado del becerro de oro tienen una conexión porque el Eterno lo que quiere es enseñar al pueblo de Israel que cada moneda, incluso la más pequeña de la de más mínimo valor, debe ser santificada para cosas sagradas. Es decir, todos los recursos que nosotros podamos obtener, que nosotros podamos adquirir, debe tener una finalidad en un aspecto espiritual. Al final vamos a dar algunos ejemplos de cómo nosotros podemos, con nuestros ingresos, con nuestros recursos, poder elevarnos en cuanto a la difusión de la Torah. Entonces, cada moneda, cada recurso que nosotros tengamos, por más pequeño, por más mínimo valor que tenga, debemos tratar de santificarlo para las cosas sagradas y puras, para las necesidades de realizar la misbot. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en este momento. Estamos en Adar Rishon. En Adar Rishon no celebramos Purim, pero en Adar Bet o Adar Sheni, el segundo Adar, que va a comenzar de aquí a unos cuantos días, es cuando nosotros celebramos Purim. Cuando nosotros celebramos Purim, si no tenemos una sinagoga o una comunidad, podemos invertir los recursos para hacer una celebración en nuestros hogares. Y haciendo esta celebración en nuestros hogares, evidentemente los recursos que se vayan a invertir para motivar a nuestros hijos, para motivar a otras personas, algunos invitados, que puedan participar de la lectura de la Megilá de Esther, que puedan participar de las enseñanzas tan impresionantes que podemos sacar nosotros de lo que pasó en Shushan con los judíos, qué pasó con Esther, qué pasó con Mordejai. Entonces, esos recursos que tal vez hoy tenemos y que lo estamos apartando para un fin sagrado, lo podemos ocupar en las festividades. Después de Purim viene la festividad, por ejemplo, de Rosh Hashanah, es el 1 de Aviv. Para nosotros, según la Torah, el año nuevo, o sea, la cabeza de los meses va a ser Aviv o Nisan. Entonces podemos nosotros utilizar esos recursos para hacer una pequeña reunión familiar o ir a la sinagoga,
acomodar la sinagoga, preparar algunos alimentos para la sinagoga, tener un pequeño ceder para santificar y agradecer al Eterno por este tiempo, por comenzar un año con nuevos propósitos, nuevas metas para que Él nos perdone las transgresiones del año que ya pasó, como lo hacemos también en Yom Teruah o en Rosh Hashanah. Y luego, 15 días después, tenemos Pesach. Entonces, cuando nosotros tenemos, vamos a decir así, alineado nuestras intenciones para que, para santificar el nombre del Eterno en estos encuentros, porque recordemos que estos son los tiempos señalados, Mikra HaKodesh, y Mikra HaKodesh significa encuentros especiales con el Eterno. Yo no puedo celebrar Purim cualquier fecha del año, solamente Purim lo celebro 2 días en el mes de Adar. Tampoco puedo celebrar el 1 de Aviv, el rojo de Aviv cualquier día del año, tiene que ser el 1 de Aviv. No puedo celebrar Pesach a no ser que haya Pesach Sheni, cualquier fecha del año. Tiene sus momentos, sus encuentros con el Eterno. Entonces, cuando nosotros estamos motivados con nuestros recursos a embellecer, a santificar estas festividades con nuestros recursos, sean muchos, sean pocos, si el destino que le damos a esos recursos son de índole sagrado, entonces nosotros estamos como que construyendo un Mishkan. Es decir, haciendo de este mundo una casa para Hashem. Haciendo de este mundo una casa para la presencia divina. Que es, al final esa es nuestra misión. Ahí estamos aportando nuestro medio shekel. Correcto, correcto. Estamos aportando nuestro medio shekel. Exactamente. La intención de santificarnos con los recursos que tenemos y estamos nosotros tratándolos para utilizarlo en una actividad sagrada. Adelante, Emily. Mil disculpas mis conocimientos, pero ¿qué es medio shekel? Si le pronuncié bien, mil disculpas. Ok, el shekel es la palabra hebrea para un ciclo. Ciclo es una moneda en el pueblo de Israel de plata, pero la moneda tiene un peso, o sea, es medio shekel no es en tanto así la forma de la moneda, sino la cantidad en peso de plata. Entonces es una medida de peso, pero en el material de plata. Medio shekel significa la mitad de un shekel, la mitad de esa cantidad de plata que se relaciona con un shekel. Con el tiempo, el medio shekel es la moneda oficial del pueblo de Israel en los tiempos de la Torá, los profetas y el Keter, ¿ya? Pero su valor es el valor que tiene una cierta cantidad de peso en plata. Pero en términos modernos diríamos que el ciclo o el shekel es la moneda corriente de los judíos en los días de Moshe Rabenu y en los días del Tanakh, de los profetas y de los reyes. Eso sería el medio shekel. ¿Ya? Es una cantidad de plata, del mineral de plata, que representa como el valor de una moneda. Es la cantidad mínima del valor monetario en el pueblo de Israel. De ahí ya vienen los talentos, que es mucha cantidad de shekel, que es otra medida de, vamos a decir, de moneda o de uso para gasto. Ya, eso es el shekel o el ciclo. Ya, si estuviéramos, por ejemplo, en México, en Argentina, en Bolivia, donde se utiliza el peso, sería la moneda de menor peso, o sea, el de menor valor. En el caso de Bolivia son 50 centavos. En el caso de Argentina es un peso. No sé, en México creo que también es un peso. ¿Cuál es la moneda más pequeña que tienen en México, estimado Moremoshe? Pues no es muy común, pero ahorita la de 10 centavos. La de 10 centavos. Pero la más común, Ajá. pero la más común es de 50 centavos. Correcto. Algo así. Para decir medio shekel serían 50 centavos y un shekel sería un peso mexicano. Algo así. Pero es una relación que estamos haciendo para entender qué es el shekel. Ahora, esa idea la tenemos que trasladar a Israel. Es como una moneda del pueblo de Israel, de un
vamos a decir así, como a manera de ejemplo, un peso en cuestión de la moneda israelí, pero en realidad se le llama shekel. Medio shekel sería como 50 centavos del valor de la moneda oficial en Israel. Pero no nos quedemos con el concepto de la moneda, porque el shekel es una cantidad de peso, una unidad de peso del material, del mineral de la plata, ¿ya? Bueno, espero que se haya entendido ese aspecto. Bueno, entonces cuando la persona tiene cuidado en cuanto a sus recursos que percibe para saber a qué lo va a destinar, se puede elevar o tal vez se puede irse para el otro extremo, que ya no es la elevación, es la decadencia. Cuando la persona derrocha su dinero en cosas vanas y materiales, incluso cuando se trate de sumas casi insignificativas, como por ejemplo medio shekel o un centavo de peso, y esto se va juntando con otro a través de una inversión constante en asuntos vanos, la persona al final llega a destruir su alma y a enfriar su temor al Eterno, hasta poder llegar, que el Eterno no lo permita, a negar la existencia del Eterno, tal como ocurrió con el pueblo de Israel al pecar con el becerro de oro. A veces nosotros como personas pensamos que una pequeña moneda no produce ningún daño, ni puede ayudarnos a ayudar a otras personas. Pero en realidad ocurre exactamente lo contrario. Cuando la persona cada vez que ese poquito lo va acumulando, en sí puede ser utilizado para despertar tal vez su motivación por las cosas espirituales o tal vez en realidad se va a apartar del objetivo de servir al Eterno con temor. Hay una cita que dicen los sabios en el Pirkei Avot 3.5, dice, todo va detrás de la mayoría de los actos. Y explica el Rambam que para la persona es mejor abrir su mano 100 veces y dar cada vez una pequeña cantidad de dinero que entregar una suma grande de una sola vez, porque el hecho de dar continuamente, inclusive cuando se trata de sumas pequeñas, educa a la persona a darle al otro y purifica sus cualidades. Bueno, interesante esto que dice el Rambam. El Rambam dice que cuando usted vaya a hacer sedacá, y aquí esto es parte de la cultura del pueblo de Israel, esto es parte de nuestra educación también como observantes de la Torá, de todos los ingresos que nosotros tenemos, siempre tenemos que apartar para la sedacá. La sedacá es lo que nosotros con los recursos económicos con los que apoyamos a otra persona que se encuentra en problemas. Y a veces simplemente lo damos aunque la persona no lo necesite, pero estamos acostumbrados a dar sedacá. La sedacá es una de las maneras de adquirir expiación. Dicen los jajamín que 3 cosas permiten la expiación a una persona. Lo primero es la teshuvá, que es el retorno, el arrepentimiento interno. Cuando uno comete una falta, si el Eterno ve en el corazón arrepentimiento sincero, entonces esta persona está expiando por sus culpas. O sea, Hashem le está ayudando a expiarse por sus culpas. Segundo, es la tefilá. La tefilá, la plegaria, una persona que abre su corazón al Eterno en plegaria, también está expiando por su alma. Y la tercera forma en cómo una persona también expía por su falta es precisamente a través de la sedacá. Entonces, así como nosotros cuando nos equivocamos rápidamente acudimos al Eterno para que Él pueda manifestar a favor nuestro su compasión y su misericordia, porque esta parashá habla de eso, ¿no? Esta parashá habla del deseo de Hashem de querer perdonar a su pueblo, pero al final el pueblo no quiere cambiar. Esto lo vamos a ir entendiendo cuando hablemos ya del becerro de oro. Entonces Hashem siempre está dispuesto a escuchar una plegaria sincera para poder él transmitir o vamos a decir así, expiar por misericordia nuestras culpas, aunque no merezcamos su perdón, Él lo puede hacer, porque ese es su deseo. Su deseo de Él es que se restablezca la situación entre el Creador y su creación. Y por último, la sedacá.
La sedaká es ayudar a una persona, porque de esa manera, cuando nosotros ayudamos a una persona, la persona no nos va a agradecer a nosotros. La persona va a entender que todo proviene del cielo. Y cuando una persona se preocupa por el sufrimiento de otra persona, es decir, cuando una persona le ayuda a otra persona a salir de sus dificultades, desde el cielo automáticamente se activa la bondad y la compasión del Eterno sobre esa persona y viene la expiación. En otras palabras, cuando usted se aboca a ayudar a otras personas, Hashem luego lo va a ayudar a usted. Cuando usted está enfermo, esto es importante que lo practiquemos. A veces el Eterno nos manda enfermedades. ¿Por qué? Porque descuidamos áreas o descuidamos los horarios de estudio de Torah o porque muchas veces tenemos otras cosas que hacer más importantes que abocarnos a las cosas del Eterno. A veces nos pasa eso. Nos dejamos llevar por las tentaciones y los deseos de este mundo y nos desconectamos de los aspectos espirituales. Pero sucede que cuando uno se enferma es para que uno examine sus actos. ¿En qué le está fallando al Eterno? A veces uno no entiende por qué se enferma, pero vienen las enfermedades. Cuando vienen las enfermedades y uno no se puede sanar por los medios convencionales, como por ejemplo un tratamiento médico, asistir a los hospitales, a la asistencia médica, entonces ahí que nos preocupamos y sabemos que lo que puede estar sucediendo no es solamente un aspecto físico, en el aspecto físico, sino que debe ser algo muy interno. Y por más que hagamos los tratamientos que hagamos, la enfermedad continúa. Los sabios nos dicen que cuando uno vaya a orar por un enfermo, es más, si uno está enfermo y quiere hacer una plegaria, debe hacerlo comprometiéndose delante del Eterno, que si el Eterno lo sana, Él va a darse de acá cierta cantidad. En realidad, los sabios nos dicen que el enfermo tiene que proporcionar el nombre de su mamá y comprometerse a darse de acá. Entonces las personas en las sinagogas dicen, vamos a orar por la elevación del alma de, vamos a decir en este caso, Emily, hija de Noemí. Y ella se compromete públicamente, si es una vez que esté sanada, a darse de acá cierta cantidad. Y no es que uno esté pagando por el milagro, sino que el Eterno lo empuja a uno a esa situación, porque el Eterno, para que ella se comprometa a ayudar a otras personas, porque en ese momento va a recibir una ayuda del Eterno. Y entonces la sedaká en este sentido también expía, hace cofer o capar, de donde viene capará, que es expiar. Entonces los sabios nos dan estas tres herramientas: la teshuva, la tefilá y la sedaká. Las tres empiezan con taf. Estas tres taf son las que nos ayudan a nosotros a cambiar un mal decreto en nuestras vidas. Así que debe ser común entre nosotros apartar nuestros pequeños recursos cada semana, así como el medio shekel, a la otra semana otro medio shekel. Cuando pase una cierta cantidad de tiempo, 1 año, 2 años, no sé, ya no va a ser medio shekel, ya va a ser una cantidad considerable. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, nos llegamos a enterar de que un alma parte. Y sucede que cuando estos acontecimientos que no controlamos se dan, el Eterno lo permite así, muchas veces las personas los toma desprevenidos, por sorpresa. Y bueno, yo voy a hablar por la experiencia de mi país. En mi país hay muchas limitaciones económicas. No todos tienen, por así decir, un lugar donde poder enterrar a sus personas, a sus familiares en caso de que venga la muerte, sino que tienen que alquilarse cementerios o campos santos privados. Tiene que pagar al año una cierta cantidad. ¿Por qué? Porque a veces llegan estos eventos y uno no tiene los recursos. Y muchas veces eso nos puede pasar. A mí me pasó que no he podido ayudar con lo que tal vez necesitaba una persona, porque tal vez la sedaká, el hecho de guardar para sedaká, todavía no era algo que se estaba, vamos a decir, incorporando a mi modo de vivir. Así que venían estas situaciones y me pillaban a mí
yo ayudaba con lo que podía, pero no con lo que quería, porque siempre que suceden estas cosas, a veces hay que tratar de ayudar a esa gente que perdió un alma, que está afligida, que está descontrolada y cuando uno no los puede ayudar, ellos se tienen que encargar de los trámites, que tienen que ir a las autoridades, pedir los permisos, están en un estado de tristeza y de shock. Y es cuando ahí nosotros deberíamos asistirlo y decirle tranquila, ocúpense ustedes de la persona que está difunta, ya la vamos a enterrar, nosotros vamos a ir a conseguir los alquileres, los permisos y todo eso es con recursos. ¿Y de dónde deberíamos sacar esos recursos? De esta forma de hacerse de acá. Pero si no hacemos sedacá, a veces estas cosas nos agarran imprevisto. Puede ser en nuestra familia, puede ser con los miembros de nuestra comunidad o con personas cercanas a nosotros y la verdad no podemos expresar esta necesidad de ayudarle porque no estamos acostumbrados a separar para la sedacá. Y cuando una persona pierde un familiar y está descontrolada, no tiene sus sentidos cabales, está haciendo todas las cosas como puede, es ahí cuando nosotros debemos ayudar, decirle no te aflijas, ocúpate de las cosas que tienes que ocuparte con tu familiar, nosotros te vamos a ayudar. Esa es la ayuda más importante que le podemos dar a una persona, alivianar en poco el dolor de la pérdida que tiene, que no se aflija. Pero para eso nosotros tenemos que tener esta cultura de la Torah de apartar siempre para la sedacá. En la medida que nosotros apartemos para la sedacá, la ayuda que nosotros brindamos es la ayuda que va a venir del cielo para nosotros. Y en eso también nosotros podemos llegar a comprender lo que representa el medio shekel. Entonces, nosotros podemos utilizar nuestros recursos para elevarnos espiritualmente o tal vez utilizamos nuestros recursos para degradarnos espiritualmente. A veces la persona piensa que una pequeña moneda no produce ningún beneficio y no puede ayudar a otra persona. Y eso es lo que muchas veces pensamos, ¿no? Bueno, ¿en qué puede ayudar mi aporte? Y puede ayudar mucho. Bueno, lamentablemente hay personas que están dispuestas a invertir muchos recursos en cosas superfluas e innecesarias, solamente preocupadas por incrementar la materialidad que los rodea. Pero cuando se trata de darse de acá y hacer bondad, hacer gesed con su dinero, enseguida comienzan a contar cada centavo, ¿no? Y sin lograr abrir sus bolsillos y entregar generosamente a quienes lo necesitan. La persona debe entender que en su corazón que el incremento de los bienes materiales y las inversiones en asuntos vanos pueden hacerla descender hasta los niveles más bajos, llegando incluso a la idolatría. Pero cuando una persona que da su dinero para sedacá, incluso si entrega pequeña suma, de todas maneras se está educando a sí misma y se está elevando por el hecho de dar. Esta es entonces la relación entre el pueblo, la relación entre el medio shekel y el otro aspecto, lo que es el pecado del becerro de oro. La necesidad de enseñarle a la persona las consecuencias dolorosas que sufren quienes derrochan su riqueza en cosas vanas, aunque se traten de sumas pequeñas. ¿Y cómo relacionamos entonces el tema del Shabbat? El tema del Shabbat aparece entre el asunto del medio shekel y el relato del becerro de oro. ¿Y por qué viene esta relación? ¿Por qué está el tema del Shabbat aquí en Shemot 31:14? ¿Por qué está esta relación? Es para que enseñarnos que la persona que cuida su dinero lo invierte solamente en cosas sagradas. Está dando testimonio sobre su propio temor al Eterno y ese temor al cielo lo ayudará a ser más cuidadoso en el cumplimiento del Shabbat y de sus alajot. Por otra parte, la persona que invierte su dinero en cosas materiales y vanas va perdiendo lentamente los restos de temor del cielo que le quedan y cada vez está más lejos el día en el cual pueda llegar a, y está cada vez más cerca del día en que pueda llegar a profanar el Shabbat. Cuando uno se involucra en las cosas materiales,
es muy difícil cumplir con nuestros compromisos en el aspecto del servicio a Hashem. Hay personas que le van a dar mucho, vamos a decir así, mucho énfasis al trabajo. Van a invertir muchas horas en el trabajo. Ustedes saben que a nivel general en el mundo se consiguió una lucha laboral de que las personas solamente deben trabajar 8 horas al día. Y cuando en los países no se cumple esto, salen las manifestaciones, salen la gente a las protestas. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente 8 horas está bien, lo demás hay que invertirlo en el descanso y en la familia. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Trabajan 8 horas y en vez de dedicarse a las cosas espirituales o a descansar o a su familia, se buscan otro trabajo. O por lo menos, si son dueños de su propio negocio, no trabajan 8 horas, trabajan 10, 12, 15, 14 horas al día y no le dan espacio a la parte espiritual. Eso significa que lo que quieren son los recursos simplemente para satisfacer sus deseos de este mundo, las vanidades de este mundo. Y por eso dicen los sabios que aquel que no cuida su dinero y no lo invierte en cosas sagradas, está dando testimonio que no tiene temor del Eterno y que también está muy cerca el día en que pueda profanar públicamente el Shabbat. Es decir, cometer la profanación del nombre del Eterno, así como el pueblo de Israel, al cual se le pidió el medio shekel para construir el Mishkan. El Mishkan era el lugar donde la presencia divina iba a descender y se iba a manifestar, pero al final terminaron creando un becerro de oro con su riqueza. ¿Por qué? Porque el valor que le dan a la riqueza, el valor que le dan al aspecto de adquisición, de tener posesión material, no lo utilizan en las cosas sagradas. No lo utilizan, por ejemplo, en el estudio de la Torá, en comprarse libros, en comprarse tal vez un computador, ¿no? Yo cuando estuve en Argentina esto va a ser en el 2007 hasta el 2011, cuando yo estuve en Argentina, me sorprendí de algo que pasaba en Argentina y no sé si en otro país sucederá lo mismo, pero en Bolivia no es así. Sucede que en Argentina había muchas villas miserias, es decir, gente que vive en lugares que no tienen las condiciones para poder desarrollar familias con 8, 9, 10 miembros. Difícil. Están en situaciones muy precarias. Pero, todos tenían su lavarropa, todos tenían un televisor muy grande y todos tenían el sistema de cable para mirar el fútbol, para mirar programas, televisión, todo. Podía faltarle a esta familia sustento, o sea, podía faltarle a esta familia ropa, es decir, andaban con ropa muy desgastada y también el alimento era medido, pero tenían cable, tenían el servicio de cable, de televisión, tenían lavarropas, tenían aires acondicionados, tenían todas las comodidades que puede tener una persona en el resto de Latinoamérica. Todas las comodidades, pero no tenían lo esencial para la alimentación, la ropa y la educación. No tenían. Y entonces ahí yo me di cuenta que muchas veces las personas buscan el confort, pero el confort no los eleva espiritualmente. Y eso nos puede llegar a pasar a nosotros cuando nos centramos solamente en darnos confort, en satisfacer la parte superficial de nuestro ser y no le damos el valor necesario a la espiritualidad. Si a nivel general en las naciones se dice que la persona debe trabajar 8 horas como máximo, bueno, tenemos 16 horas más en el día para dedicarnos a lo espiritual y al descanso, a la familia. Así que deberíamos nosotros administrar ese tiempo para poder desarrollarlos cabalmente en un acercamiento al Eterno y también para poder conducir a los miembros de nuestra familia. Pero no sucede eso. La gente va en pos de sus recursos, va en pos de la fuerza material. La materialidad es lo que lo impulsa a esforzarse, a desvelarse, a agarrar 1 o 2 trabajos. Quieren tener auto, quieren tener casa, que todo eso está bien. Sabe que el Eterno se los puede dar. El Eterno se los puede dar.
A la persona que lo merezca el Eterno se lo puede dar. Y a la persona que no lo merezca el Eterno también se lo puede dar. El problema es cuando el ser humano cree tener control sobre eso, cree tener dominio sobre eso. Yo voy a trabajar mucho, voy a conseguirme una casa, voy a conseguirme movilidades, un carro, 2 carros para mi familia, para mis hijos, para que vayan a la universidad. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pero ¿a qué precio? No tiene tiempo para la plegaria. Se levantó tan tarde que ya tiene que estar en el trabajo. No tiene tiempo para la plegaria. En la mañana no tiene tiempo para la plegaria y el estudio de la Torá en la noche porque está muy cansado. Y así pasan los años, y a temprana edad las personas están partiendo de este mundo. Hashem les da 60, 50, 60 años para que ellos recapaciten y no lo hacen, van en pos de la materialidad, van en pos de lo material y al final terminan con también poner punto final a su vida. Y toda su vida no fue un servicio al Eterno, fue la construcción de un becerro de oro. Entonces, eso es lo que nos dicen los jajamín, por qué se yuxtaponen estos temas. El medio shekel, por qué se yuxtapone el asunto del Shabbat, y por qué se yuxtapone el tema del becerro de oro. Para enseñarnos que aquella persona que sabe administrar sus bienes y los utiliza para cosas sagradas, se eleva. Inclusive en Shabbat, nosotros tenemos la misbah de guardar. Aquí dice guarda pues el Shabbat porque es cosa sagrada para vosotros. En las 10 declaraciones, en los Haseres Hadibrot, los 10 mandamientos, el Eterno nos dice que debemos santificar el Shabbat. Los Jajamín, ¿qué nos dicen que es santificar el Shabbat? Embellecer el Shabbat. ¿Cómo lo voy a embellecer el Shabbat? El Shabbat no me ordena que prenda velas antes de que llegue el Shabbat. El Shabbat no me ordena que yo tenga que hacer halot. No me dice, haz una cena para Shabbat. Compra el mejor vino para Shabbat. Prepara la mejor cena de la semana para Shabbat. No me dice eso la Torá. No me exige eso la Torá. Pero ¿de dónde lo aprendemos? ¿De dónde los sabios nos los transmiten? De que santificar es embellecer el Shabbat. Lo que podamos nosotros hacer para embellecer el Shabbat. ¿Y cómo yo lo puedo embellecer el Shabbat? Con recursos. Con mis recursos, con mi shekel, mi shekalim. Entonces, dependiendo cómo usted le dé el uso a los recursos materiales que obtiene, usted se puede elevar. O tal vez puede construir un becerro de oro. Y al final usted puede terminar de profanar el Shabbat. Es muy, miren, decía un maestro, un moré, decía lo siguiente. Cuando el Eterno te pide que en Shabbat no trabajes, no es para perjudicarte económicamente. El problema es que nosotros tenemos a Egipto en nuestro corazón y creemos que si no trabajamos en Shabbat nos va a ir mal. Hay muchas personas que trabajan ¿cómo es? 28/7, o sea, 7 días a la semana. Los 7 días a la semana lo trabajan, es decir, no descansan. Y sí, lo podemos ver con casas, autos, movilidades, condominios, mansiones, muy bien, todo eso es verdad. Pero si el Eterno quiere, le manda una enfermedad a esa persona y todos sus recursos no le van a alcanzar para sanarse de esa enfermedad. Si el Eterno quisiera. Lo cual, lo que lo quieren decir con esto los Jajamín es que no está en nosotros aumentar un día a nuestra vida. No está en nosotros decir yo nunca me voy a enfermar. No está en nosotros decir yo nunca voy a tener un accidente. Todo eso proviene del cielo. Y cuando viene del cielo es justo que venga. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué a mí? Bueno, si analizamos nuestro ser interior nos vamos a dar cuenta por qué causa. Pero entonces el Shabbat no se puso para que sea una carga para nosotros. Ay, viene el Shabbat, ya no puedo trabajar, no voy a pensar en trabajo, me voy a esforzar en no pensar en trabajo, me voy a esforzar en no hacer nada, solamente me voy a dedicar a las cosas del Señor. No, tampoco es eso. El Eterno
No quieres que piense que es así el Shabbat. Nosotros tenemos que llegar a entender que si el Eterno nos dice a nosotros que 6 días trabajemos y el séptimo día hagamos reposo para Hashem, no significa que cuando llegue el Shabbat estemos afligidos, sino que cuando llegue el Shabbat nosotros digamos qué delicia es el Shabbat. Experimentar la belleza, la hermosura, experimentar lo que es, por así decir, la dulzura del Shabbat, saborear el Shabbat, esperar, anhelarlo cada semana. Y entonces lo que otros ganan en 7 días, trabajando sin descanso, Hashem te lo puede dar en 5 días. ¿Por qué? Porque bueno, 6 días deberíamos trabajar, pero viene el Shabbat y el día domingo en muchos países no es laborable. Entonces, algunos se afligen y dicen, wow, pero si yo guardo el Shabbat 2 días no voy a trabajar. Pero lo que debemos entender es que si el Eterno quisiera, todo lo que una persona gana en 7 días te lo puede dar a ti en 5 días, si es que tú llamas delicia a su Shabbat. Si es que tú te predispones a santificar el Shabbat, a embellecer el Shabbat, a preparar una comida en Shabbat, a tener invitados en Shabbat, a decorar la mesa en Shabbat, a conseguirse los candelabros más grandes, más bonitos, las velas más bonitas, las copas más bonitas, las vajillas más bonitas, los utensilios más bonitos. Cuando tú estás predispuesto a santificar el Shabbat, a embellecer el Shabbat, en realidad lo que va a pasar en tu vida es que cada Shabbat va a ser mejor. ¿Esto qué significa? Que mientras otros se tengan que esforzar 7 días a la semana en conseguir su sustento, el Eterno te lo va a dar en 5 días. Y si todavía en esa semana hay que cumplir Yom Tov, días sagrados, días buenos, los Shabbatom como Purim, Pesach, como Rosh Hashanah, Yom Teruah, y también esos días tienes que dejar de trabajar por lo menos el primero y el séptimo día de los panes sin levadura, el primero y el séptimo día de la festividad de Sukkot, y eso te cae entre semana, entonces ya no vas a trabajar ni siquiera 5, vas a trabajar 4 días. Hashem te va a dar en 4 días lo que otros trabajan en 7 días, lo que otros consiguen en 7 días, y afanado y afligido 16 horas por día. Pero eso es el símbolo del medio shekel, dar para lo sagrado, para santificar el nombre del Eterno, para santificar el Shabbat, para embellecer el Shabbat. Cuando nosotros tenemos esa disposición, entonces nuestros recursos con seguridad no están destinados a construir un becerro de oro. No están destinados a construir nuestro ego. Y vamos a tener inclusive para separar, para sedaká, para visitar a los hospitales y gastar ahí la sedaká, para visitar los asilos de ancianos y gastar ahí la sedaká, para visitar a un familiar que no hemos visto hace mucho tiempo y que está enfermo y ahí dar nuestra sedaká. Nos va a alcanzar, nos va a sobrar para eso. Pero en la medida que nos alejamos de las cosas espirituales, lo más seguro es que al final de nuestras vidas hemos construido un becerro de oro y no un Mishkan para Hashem. No hicimos del entorno de nuestra familia, no hicimos una morada para el Eterno. Y es por eso que dicen los Jajamín que están sobrepuestos estos temas, están en sobreposición. Está escrito, dice en Proverbios 6:23, la misbah es la vela de la Torah, perdón, la misbah es la vela, el mandamiento es vela y la Torah es luz. Podemos explicar este verso diciendo que si la persona desea que sus misbot iluminen ampliamente, debe cumplir con la condición que la Torah es la luz. Es decir, que primero ella debe iluminar sus ojos con Torah. Es decir, la persona debe estudiar la Torah, que es la luz, y esforzarse en su estudio. Y solamente con esas circunstancias tiene asegurado que sus misbot sean puras y luminosas. No como las personas que cumplen las misbot de manera rutinaria y forzada y sin sentir el sabor de las misbot. Una vela sin fuego para encenderla pierde todo su valor, porque no tiene ningún beneficio. De la misma manera, una misbah que se cumple sin el fuego de la Torah es de hecho una misbah vacía sin ningún sentimiento ni emoción, y por lo tanto pierde su valor. Y esto nos enseña también
a que a veces el sentimiento y la emoción en el servicio del Eterno se adquieren precisamente en las cosas pequeñas, es decir, en las cosas equivalentes al medio shekel, donde se juntaba la moneda con moneda hasta llegar a tener la fuerza impresionante de poder comprar una ofrenda voluntaria. Y también en el servicio al Eterno de la persona que se adquiere a través de cosas pequeñas que a veces se dejan de lado, pero que no son las que en última instancia elevan a la persona. Entonces, está escrito con respecto a esta misbah del medio shekel: el rico no aumentará ni el pobre disminuirá. Es decir, si una persona tiene muchos recursos, Hashem le dice: yo no quiero que traigas muchos recursos, solamente trae medio shekel. Y si una persona es muy pobre que diga que no tengo para medio shekel, eso es mentira, porque todos podemos dar una pequeña contribución. Todos, absolutamente, por más que nuestra situación no esté muy buena, siempre Hashem nos provee algo que nosotros podemos traerlo. Entonces, ni el rico debe dar más, ni el pobre debe dar menos. Todos tienen que dar medio shekel. Y esto es para enseñarnos que a la persona que para donar para la colectividad y ayudar al pobre no es necesario ser muy adinerado, sino que es suficiente con un poco de dinero, porque es la voluntad lo que mueve y hace actuar a la persona, y no la cantidad de dinero que saca de su bolsillo, ya que no hay nada que pueda oponerse a su voluntad. Entonces, como dice un proverbio de los Jajamim, ¿quién es más importante? ¿El rico que da sedacá o el pobre que recibe la sedacá? ¿Quién es más importante? Y los sabios dicen: el pobre es más importante. El pobre es más importante que el rico que da la sedacá, porque el pobre le da la posibilidad al rico de elevarse, de santificarse, de acercarse al Eterno. Por lo cual, todo lo que dé el rico en realidad es en función de su beneficio y no específicamente por el beneficio del pobre. El pobre sí se beneficia, evidentemente, pero el rico se beneficia más. Porque también dice en el Keter Rab Shaul: mayor bendición hay en dar que en recibir. Esto no significa que nos opongamos a recibir cuando alguien te quiere bendecir. No, sino que le estás dando la posibilidad a la persona que te está bendiciendo con una sedacá a que ella también se eleve. Y te tienes que poner contento porque él te ayuda y te aprecia y te estima cuando te ayuda. Pero el que da también tiene que ponerse contento porque Hashem lo está elevando. Entonces es más importante el pobre que el rico en esa situación, porque el pobre le da la posibilidad al rico de cumplir una misbah. Y al cumplir la misbah, este se eleva. Por eso nosotros, como parte del pueblo que estudia la Torá, debemos ser dadores. En alguna oportunidad seguramente tendremos que buscar ayuda en personas sadikim que nos ayuden. Evidentemente esa situación se puede dar, pero debemos esforzarnos por ser dadores. Dar antes que recibir. Porque de esa manera nos elevamos. Así que esa es una de las causas por las cuales aquí la Torá habla del medio shekel, que es una moneda de uso en Israel en los tiempos de la Torá, de los profetas y el Keter. Eso por una parte. Y el otro que quisiéramos relacionar, y espero que podamos tener un poquito de tiempo en esta situación, es sobre el becerro de oro. No vamos a entrar, mañana vamos a seguir estudiando la parashá, vamos a entrar en profundidad con el becerro de oro, pero yo quiero hablar de una moneda que está en el Keter. Acabamos de hablar nosotros de la moneda del medio ciclo, del shekel, el medio shekel. En el Keter hay una situación con Rabbi Yehoshua, y es precisamente el asunto de la moneda del César. ¿Alguien se acuerda de este aspecto de la moneda del César? Una prueba que le hicieron al Mashiach. ¿En qué consistía la prueba? ¿Quién se acuerda? Si era lícito dar tributo a César. Correcto. Bien, entonces vamos a tratar de desarrollar rápidamente este tema. Si no lo terminamos hoy, mañana lo continuamos, pero mañana nos vamos a centrar específicamente al becerro de oro. En la parashá Ki Tisa se habla del medio shekel, una moneda. En los días de Rabbi Yehoshua hubo un problema.
hubo una situación entre el pueblo de Israel. Y es una pregunta política y es una pregunta que tiene que ver con conocimiento de la Torá. ¿Por qué? Porque la moneda del César tenía una imagen, la imagen del César. Y quiero que ustedes tengan en su mente lo siguiente: cuando hablamos del César, el César no es un nombre, es un título. El gobernante del Imperio Romano era denominado César, pero César en ese contexto significa Dios. Los Césares se creían encarnaciones de los dioses, que eran Dios encarnado. Por lo cual la imagen del César era la imagen de un Dios. Y nosotros en Parashá Yitro sabemos que el Eterno prohibió que el pueblo de Israel tuviese imágenes y tuviese otros dioses delante de él. Así que esto se pone interesante cuando quieren probar al Mashiach con relación a esta moneda. Ya no estamos hablando del shekel, estamos hablando de un dracma, perdón, de una moneda romana. Disculpen, una moneda romana. No es un dracma, una moneda romana. Fíjense, en la Parashá Kitizá, Shemot 30 del 11 al 34:5 dice: se realiza un censo mediante el santo medio shekel. Independientemente de si uno era rico o pobre, todos debían dar, destacando la idea de que independientemente de su estatus, cada persona es valorada por igual ante los ojos del Eterno. ¿Ya? Todas las personas tenían el mismo estatus para el Eterno. Nadie era considerado más grande o pequeño en relación al Eterno. Entonces, según Rashi, dice: la plata de estos medios ciclos, de estos medios shekel, se utilizó para crear las basas de plata del Mishkan. Hoy en día, el Estado moderno de Israel utiliza la palabra shekel como una denominación para su moneda. Originalmente, dice aquí, pero originalmente la palabra en realidad describía un peso, o sea, una medida de peso. Las monedas en sí no se introdujeron como moneda hasta alrededor del año 700 antes de la era común. Curiosamente, los Jajamim, los sabios, enseñan que Moshe no estaba seguro de lo que Hashem quería decir con medio shekel. El Midrash añade un detalle que es fascinante. Rabbi Meir explicó, dice: el santo bendito sea, tomó lo que parecía una moneda de fuego de debajo del trono de gloria y se la mostró a Moshe. Esto darán, es decir, darán una moneda que se parezca a esta. Esto dice en Bamidbar Rabá 12:13, según la edición de Soncino, la edición impresa de Bamidbar Rabá de Soncino. Según el Midrash, Moshe quedó desconcertado ante la idea de que uno pudiera rescatar su alma mediante esta ofrenda de la moneda, por lo que como ayuda visual Hashem le mostró una moneda de fuego. ¿Cuál era la conexión secreta entre el alma y la moneda de fuego? Dice, aquí es el partido de los fariseos. Dice: un avance rápido desde la época de Moshe hasta los días del segundo templo. En los evangelios sinópticos, esto es decir, en el Keter, que el libro del texto de Matillahu, el texto de Meir, que es Marcos, y el texto de Gilel, que es Lucas, esos son lo que en las ciencias bíblicas se conoce como los evangelios sinópticos, registran que algunos de sus talmidín de los fariseos intentaron atrapar a Rabí Yehoshua en sus palabras. Es importante señalar que los fariseos contaron con la ayuda de los herodianos. Según la enciclopedia judía, es posible que haya sido parte de los saduceos o que estuvieran estrechamente alineados con ellos en su oposición a los fariseos. Los rabinos llamaban a los herodianos los boetusianos. Boetucio era su líder, los boetusianos. ¿Cuál fue el propósito de su presencia en esta pregunta a Rabí Yehoshua? La cual se cuenta de la siguiente manera. Dice: entonces los perushim fueron y consultaron sobre cómo engañarlo en una charla, en una conversación. Le enviaron sus talmidín junto con los herodianos diciendo:
Rabí, sabemos que eres honesto y que enseñas el camino del Eterno con verdad. No importa a quién enseñas, porque no eres parcial con nadie. ¿Cuánto pues? ¿Qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Luego dice, pero Yehoshua se dio cuenta de su maldad y dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrenme el dinero de los impuestos, es decir, la moneda, ¿no? Le trajeron un denario y le preguntó, ¿de quién es esta imagen que está en esta inscripción? Le dijeron, de César. Entonces les dijo, dad pues al César lo que es del César y al Eterno lo que es de él, lo que es del Eterno. Y cuando lo oyeron se maravillaron y lo abandonaron y se fueron. Esto está registrado en Matillahu, capítulo 22, del 15 al 22. Observe las palabras introductorias de los Perushim. Maestro, sabemos que usted enseña el camino de Elohim en verdad. Ni os preocupéis por nadie porque no tenéis en cuenta el estatus social, perdón, ni te guardas de nadie porque no tienes en cuenta el estatus social de los hombres. Comienzan elogiando a Rabí Yehoshua por su valentía de predicar la verdad o de transmitir y enseñar la verdad, a pesar de quien se pueda ofender, y resaltan intencionalmente el hecho de que no tiene miedo de hablar frente a nadie, sin importar su estatus financiero, religioso o político. Esto se dijo porque estaban presentes los herodianos, quienes fueron incluidos deliberadamente en la disputa para que pudieran ser testigos de su respuesta a su pregunta capciosa. Los herodianos se habrían apresurado a informar a Herodes de la más mínima palabra pronunciada contra César, y superficialmente protegieron a estos fariseos de ser clasificados como moserim, es decir, informantes, que fueron categorizados junto con los paganos, los judíos irreligiosos y los minim, los herejes. Según la enciclopedia judía, nos señala lo siguiente: nada fue castigado más severamente por los judíos que chismear, y nadie fue objeto de mayor desprecio que el delator, debido al hecho de que sus actos frecuentemente causaban daño, incluso entrañaban muerte y destrucción. Los sabios del Talmud los compararon al moser, es decir, a una serpiente. Eso está en la enciclopedia judía sobre moser. Bien. Lamentablemente, dice, las malas interpretaciones de pasajes similares han hecho que la palabra perushim tenga una connotación negativa el día de hoy, especialmente en el mundo cristiano. Muchos diccionarios actuales, después de definir el significado histórico, dan el siguiente significado. Es decir, un perushim es una persona moralista o hipócrita. Así lo definen algunos diccionarios cristianos. Bueno, a menudo los límites entre los fariseos y los saduceos se confunden en un solo grupo. Es importante señalar que los corruptos saduceos controlaban el sacerdocio y el santuario. Enseñaban contra la resurrección de los muertos, es decir, no creían en la resurrección de los muertos, y eran diametralmente opuestos a los perushim. Los fariseos representaban al pueblo, enseñaban la idea correcta sobre la Torá y son los antepasados de quienes escribieron la Mishnah y el Talmud. Sin embargo, es importante señalar que incluso los perushim hablaban de una plaga dentro del grupo al definirse 7 tipos de perushim. Voy a leerlo rápidamente, no vamos a entrar en detalle, no es el tema hablar de los perushim, esto ya lo hemos hablado en otra oportunidad, pero también lo podemos volver a reiterar más adelante. Entonces, dentro de los perushim, ¿quiénes eran considerados como la plaga de los perushim? Por los propios perushim. Dice, nuestros rabinos han enseñado que hay 7 tipos de fariseos, perushim. El fariseo shikmi, el fariseo nikpi, el perushim kisai y el perushim mortero. El perushim o el fariseo que constantemente clama, ¿cuál es mi deber para que pueda cumplirlo? Y el perushim que sirve al Eterno por amor. Y el perushim por miedo, por temor. Bien. Bueno, vamos a tener que leerlo.
El shikmi, el perushin, es aquel que realiza la sección de Siquem, es decir, se circuncida por razones equivocadas o lleva sus obras sobre sus hombros. El perushim nikpi es aquel que golpea sus pies, camina con humildad exagerada. El perushim kisai, según Rabbi Nachman ben Yitzhak dijo, es aquel que hace correr su sangre contra las paredes. El perushim mortero es, según la opinión de Rabá ben Shlita, dijo, su cabeza está inclinada como un mortero en un mortero. El perushim que exclama constantemente, ¿cuál es mi deber para cumplirlo? Pero eso es una virtud. Es más, lo que dice es, ¿qué otro deber me queda para cumplirlo? Siente que ya cumplió la misbah y no queda más. Y el perushim que sirve al Eterno por amor y el perushim que sirve al Eterno por temor. Abayé y Rabá dijeron al Tana, que estaba recitando este pasaje, no menciones al fariseo por amor ni al fariseo por miedo, porque Rab Yehudá ha dicho en nombre de Rab, un hombre siempre debe dedicarse a la Torá y a las misbot, aunque no sea por su propio bien, porque al participar de ello, no por su propio bien, llegará a participar por su propio bien. Rabbi Nachman ben Yitzhak dijo, lo que está oculto y lo revelado está revelado. El gran tribunal exigirá el castigo a quienes se froten contra las paredes. Según el Talmud Sotá 22b, según la edición impresa de Sonsin. Solo el fariseo por amor y el fariseo por temor figuran como meritorio. El fariseo por amor, en cambio, supera al que observa la Torá por temor. En el Hasidut, Rabbi Shemuel Dresner describe la condición de Israel en la diáspora europea que precedió al movimiento hasídico como equivalente a la era del Segundo Templo. Escribe sobre Rab Jacob Yosef, uno de los talmid más destacados del Baal Shem Tov, Rabbi Israel ben Eliezer. Otra evidencia de decadencia, es lo que escribe, ¿no? Otra evidencia de decadencia interna fue el desastroso declive del estudio de la Torá, que anteriormente había caracterizado a los judíos polacos y había sido su gloria, especialmente en aquellas áreas donde la destrucción de vidas y propiedades había sido peor durante las guerras y pogromos del siglo XVII. La naturaleza de la literatura religiosa había cambiado ahora. Abundaron las controversias infructuosas. Los casos de pequeñas sutilezas ocupaban el tiempo y las plumas de los rabinos, excluyendo las necesidades y problemas legítimos del pueblo. Rabbi Jacob Yosef, quien murió en 1782, era muy consciente del sufrimiento físico de su pueblo, pero sufrió infinitamente más por la privación espiritual. Dice, sentí cada vez más agudamente la frecuente falta de interioridad en la observancia de las misbot, el uso del estudio de la Torá para aparentar, las disputas entre el pueblo, la falta de unidad entre el pueblo y el líder, la falta de unidad con el líder y entre los propios líderes, la corrupción por parte de los funcionarios designados que compraron, sus nombramientos, el distanciamiento de los rabinos y el desprecio con el que tenían al pueblo, que le tenían al pueblo. Entendía que el problema de su época era esencialmente interno y espiritual. Lo que más le angustiaba era una crisis del espíritu, la condición espiritual de la gente. Según el Talmud, el descuido del estudio de la Torá era responsable de la destrucción del primer templo, mientras que el odio innecesario causó la destrucción del segundo templo. A los ojos del rabino Jacob Yosef, era como si esa destrucción hubiera tenido lugar nuevamente en su época. Los deberes del estudio de la Torá y la oración deben cumplirse, pero por encima de todo está el anhelo de la chispa de llama que prende fuego al Hit Lahavut, el anhelo de su amor. Se olvidó lo obvio y evidentemente que todos los mandamientos de la Torá, tanto el estudio y la oración, el Shabbat y las festividades, eran solo para acercarse al Eterno. Era necesario volver a aprender el primer principio, regresar al maestro para aprender nuevamente ese primer principio. Era la necesidad espiritual de la época. Esto escribe el rabino Samuel Dresner, el Tzaddik de Shochem Books, página 28, 29 y 35.
Bueno, entonces, antes del Gran Shem Tov estuvo Rabbi Yehoshua de Nazrat. El movimiento de Rabbi Yehoshua fue el primer movimiento hasídico en realidad. Es decir, hasídico significa piadoso, alguien que se manifiesta a través de la observancia de la Torah. Al igual que los hasidim posteriores a él, Yehoshua experimentó una intensa oposición por parte de la plaga de los fariseos. Esta disputa en particular tuvo un inmenso impacto sobre la multitud. Todos quedaron asombrados por las palabras y de hecho, leyendo el texto por sí solo, su respuesta es bastante brillante. Sin embargo, al conocer el contexto judío de sus palabras, su respuesta es más que brillante, dejando a un lado estupefacto y sin palabras como aquellos que intentaron atraparlo. Una roca y un lugar duro. Dice, si Yeshua hablara algo en contra del tributo pagado al César, sería considerado como una insurrección contra Roma. Al pagar impuestos se reconoce la autoridad gubernamental a quien rinde homenaje. Negar el poder del gobierno gobernante para recaudar impuestos socava los fundamentos de su autoridad legal. Ahora dice, la interferencia romana en Eretz Israel comenzó bajo Pompeyo en el 63 antes de la era común. Alrededor del tiempo del nacimiento de Rabbi Yehoshua, Roma llevó a cabo un censo, lo cual era contrario a cómo la Torá instruye a Israel a realizar un censo, que es a través del santo medio shekel, lo que estábamos estudiando en la Torá. No se puede contar al pueblo de Israel directamente, hay que hacerlo a través de la contribución del medio shekel. En el año 6 de la era común, después de que Roma se deshiciera del hijo de Herodes, Arquelao, comenzó la ocupación directa de la tierra, es decir, la tierra de Eretz Israel. El emperador decidió imponer el dominio romano directo sobre Judea, que ahora fue declarada provincia del imperio. Quirino, el gobernador de Siria, fue enviado al sur en el año 6 de la era común para realizar un censo con fines fiscales. Anteriormente los impuestos habían sido directamente a Herodes, pero ahora se nombró al primer prefectus, es decir, fue un asunto complicado. Un tal Judá de Gamalá encabezó la resistencia a la instrucción romana y sus seguidores fueron crucificados a lo largo de los caminos de la nueva provincia. Esto está en Una nueva historia del cristianismo primitivo por Charles Friedman de la Universidad de Yale. Está en la página número 4. Dice, la situación finalmente culminó con el levantamiento contra Roma que condujo a la destrucción del templo y al exilio de Israel. Sin embargo, había mucho en juego si la respuesta de Yeshua afirmaba la autoridad de Roma para realizar censos y recaudar impuestos. Habría violado la Torá, habría negado que la tierra de Israel pertenece al pueblo judío y en última instancia habría rechazado la restauración del reino de David. Claro, la respuesta de Rabbi Yehoshua iba a implicar todos estos problemas si es que era negativa y también si era positiva, ¿no? O sea, si Rabbi Yehoshua decía que no es correcto dar ese impuesto, entonces él tendría problema en el sentido de que el imperio lo iba a acusar, lo podía crucificar como a los anteriores como uno que era subversivo o que se estaba sublevando, un rebelde. Pero si eso es si negaba que le den el tributo al César, ¿no? Pero si afirmaba que le den el tributo al César, venía lo siguiente. Él habría violado la Torá, habría negado que la tierra de Israel pertenece al pueblo judío, es decir, que en ese momento la tierra de Israel le pertenece a Roma, y en última instancia habría rechazado la restauración del reino de David. Entonces, todos sus seguidores de Yeshua, quienes deseaban apasionadamente ver el trono de David restaurado en Israel, habrían sido aplastados si él se hubiera puesto del lado de Roma y hubiera negado el precepto fundamental de la Torá. Esto es impresionante, o sea, lo que de verdad buscaban estos Perushim y estos herodianos era destruir el movimiento de Rabbi Yehoshua, que la gente lo destruyese. Ahora veamos, dice aquí, por el contrario, si hubiera negado el derecho de César a recaudar impuestos como se esperaban los Perushim, los miembros del partido político de Herodes habrían corrido inmediatamente y se lo habrían dicho a Herodes
quien a su vez habría informado a César sobre la promoción de la insurrección por parte de Rabí Yehoshua. Esto conduciría inevitablemente a su arresto y posiblemente a su ejecución por sedición. Este es el último lugar duro. Entonces nuestro rabino pidió la moneda como ayuda visual para su próxima respuesta. Muéstrame el dinero de los impuestos. Entonces le trajeron un denario y él le dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron, de César. ¿Qué moneda era esta? ¿Cómo se veía? Es posible que la moneda que le trajeron fuera del pontífice máximo, es decir, del César. Tiberio fue el emperador durante 23 años y está representado por 2 denarios, como se muestra aquí en la figura. Tiberius. Aquí dice Maximum Pontífice. Tiberius. Tiberio fue emperador durante 23 años y está representado por 2 denarios. Después del año 15 de la era común, todos los Tiberius denari eran del mismo tipo. Pontific Maxim, rodeado de una figura femenina sentada, se produjeron grandes cantidades de esta moneda y muchos miles de ellos todavía existen hoy en día, según lo que escribe el tribuno Penny por Doug Smith sobre Tiberio. Ahora, dice aquí, sin embargo, en esta época circulaban muchos denarios, por lo tanto, no hay evidencia real de que Yeshua haya visto esta moneda. Los denarios en circulación en ese día, más de 15 años después del reinado de Tiberio, habrían incluido una gran mezcla de tipos republicanos y en gran cantidad de los tipos comunes de César Augusto. El propósito de la moneda en este caso podría haber sido satisfecho por cualquier denario republicano con cabeza e inscripción en latín. Que los coleccionistas de monedas se hayan decidido por esta moneda como el tributo penny es más que una convención que un hecho histórico. Sin embargo, es muy probable que este tipo estuviera entre los denarios más comunes en circulación a principios de los años 30 después de la era común. Y muestra al emperador que reinaba en la época del ministerio de Rabí Yehoshua. También lo escribe Doug Smith sobre Tiberio, el tribuno Penny. Bueno, volvamos al tema de Rabí Yehoshua y la moneda. Una moneda de fuego. Confiando que habían encerrado al gran maestro en un rincón del que no podía escapar, Yehoshua responde a su traicionero complot con palabras que han resonado a lo largo de los milenios. Muéstrame el dinero de los impuestos. Entonces le trajeron un denario y él dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Entonces, ¿quiénes son los que responden? La gente que estaba con él preguntándole, le dijeron del César. Por lo cual Rabí Yehoshua les dijo, dad pues al César lo que es del César y al Eterno lo que es del Eterno. Cuando oyeron estas palabras se asombraron, lo dejaron y se fueron. El trasfondo, vamos a decir, de esta enseñanza, de la profunda respuesta que él hizo, es la respuesta de este rabino, revela las profundidades y significados desconocidos de sus asombrosas palabras. Veamos lo que dice la Mishnah. La Mishnah dice, porque una persona acuñada muchas monedas con un solo cuello y todas son iguales entre sí, pero el Rey de Reyes, el Santo bendito sea, acuñó a todos los seres humanos con ese sello suyo con el que hizo la primera persona, pero ninguno de ellos es como los demás. Por lo tanto, todos están obligados a sostener. Por mí fue creado el mundo. Esto está en la Mishnah Sanedrín 4.5. Filón de Alejandría, un erudito judío de la época de Rabí Yehoshua, conocido por sus interpretaciones platónicas, es decir, su influencia griega, y alegóricas de la Torá, hace un comentario similar. Dice, el gran Moshe nos ha nombrado la especie del alma racional con un título parecido al de cualquier ser creado, sino que la ha declarado imagen del ser divino e invisible, convirtiéndola en una moneda como si fuera de metal esterlina, estampada e impresa con el sello de Elohim,
cuya impresión es la palabra eterna. Esto dice Filón acerca de la obra de Noah como plantador. Sección 5, traducida por C.D. Young. El profesor Brad Young comenta: quizás estos conceptos teológicos sirvan de trasfondo para el dicho de Rabí Yehoshua: dad al César lo que es del César y al Eterno lo que es del Eterno. Después de todo, no solo la imagen del César está estampada en cada moneda que ha acuñado. La imagen divina del Rey de Reyes está estampada en cada persona. Yeshua estaba llamando al pueblo a darle todo al Eterno, al Creador de todo ser humano. Impresionante. Brad Young en Las parábolas, la tradición judía y la interpretación cristiana de Hendrickson Publisher, página 10. Hapta, esto es amar al Eterno, ¿no? Dice: esta comprensión amplifica las asombrosas palabras de Rabí Yehoshua: dad al rey terrenal su imagen y dad al rey celestial su imagen. Es decir, vosotros mismos, todo vuestro ser y todo lo que está dentro de vosotros, eso le tienen que entregar al Eterno. Por eso también leemos en el Pirkei Avot cuando dice: Rabí Eleazar Ish Bartuta dice: dale lo suyo, que tú eres suyo y lo tuyo es suyo. Asimismo, en David dice, en Primera de Crónicas 99, dice que todo vino de ti y de tu mano te dieron. Rabí Eleazar de Bartosa diría: dale lo que es suyo, porque tú y todo lo que es tuyo son suyos, como dice David, porque todo viene de ti y de tu mano te damos. Pirkei Avot 3.7, citando a Jabad. Esto también nos revela el valor de cada persona y cómo todos son iguales ante Hashem. En el texto de Hillel Lucas, Yeshua cuenta la parábola de la moneda perdida. Dice que una mujer, si tuviera 10 dracmas, si perdiera un dracma, no encendería una lámpara, barrería la casa y buscaría diligentemente hasta encontrarla. Cuando lo encuentra, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Aún así os digo que hay alegría delante de los malajín del Eterno por el arrepentimiento de un pecador. Ok, entonces, cuando un joven gobernante rico vino a Rabí Yehoshua y le dijo: ¿cuál es la misbah más grande? La respuesta de Rabí Yehoshua fue, en esencia, es decir, la misma que fue la que le había dicho a los herodianos y a los perushim: entrega a Hashem todo tu ser, que es la moneda real, y es el cumplimiento mismo del Shema. El Shema dice: oye Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem es único. Y amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que dice la primera misbah y la más importante. ¿Qué aprendemos de todo esto entonces? Fíjense, ¿por qué trajimos esta explicación? ¿Por qué la trajimos? Porque la esencia es lo mismo. Al César denle las monedas que están impresas con la imagen del César, pero al Eterno denle lo que le corresponde al Eterno. Si los reyes en ese tiempo, los romanos, mejor dicho, imprimían la imagen de su Dios en cada moneda, es decir, imprimían la imagen de un César, del César que los gobernaba en cada moneda, eso se le tendría que entregar al César. Pero el pueblo de Israel tiene que entregar la imagen de Hashem a Hashem. Es decir, que uno mismo se entregue. A Hashem le tenemos que entregar lo que es de Hashem. Y esa es la esencia del medio shekel. El medio shekel significa que no importa si el rico da o el pobre da, porque ambos tienen que dar medio shekel. El rico no puede dar más de medio shekel y el pobre no puede dar menos de medio shekel. ¿Por qué? Porque para Hashem ambos están al mismo estatus. Para Hashem ambos son importantes, ambos son valiosos, a ambos ama el Eterno, a ambos quiere ayudar el Eterno.
para el Eterno tienen el mismo estatus. Son imagen de Elohim. Y cuando dan el medio shekel, están dando de su esencia. Están dando para algo que va a ser utilizado en el servicio a Hashem. Y Rabí Yehoshua dice lo mismo, dad al César lo que es del César, y al Eterno Hashem lo que es de Hashem. En otras palabras, tú eres importante, y todos los hijos de Israel en este lugar tienen que brindarse al servicio de Hashem, porque delante de Hashem todos los Bené Israel son iguales. Y esa es la enseñanza que está detrás de sus palabras, y que la podemos conectar nosotros con esta porción de la Torá, del medio shekel. Muy bien. Hasta aquí. No sé si hay preguntas. ¿Alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario que quiera realizar? Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a quedar en esta parte de la Parashá Kitizá. Como siempre el tiempo no nos alcanza para abordar casi todos los temas que nos interesaría compartirlos, pero mañana, para los que puedan, ¿no? Para los que puedan, mañana continuamos con el estudio de esta Parashá. Y vamos a hablar ya sobre el pecado del becerro de oro. Es muy importante entender esta situación porque las consecuencias del pecado del becerro de oro son las que en la actualidad nosotros aún estamos experimentando el exilio. El que todavía la presencia divina no esté en Jerusalén, el que todavía no se haya reconstruido el Beit HaMikdash, que es el lugar donde se sirve exclusivamente al Eterno. Estamos entre las naciones donde hay mucha idolatría en algunos aspectos, no solamente física, sino también intelectual, sino que también a través de ideologías, de pensamientos, de formas de entendimientos, como la filosofía griega, el entendimiento greco-romano, latino. Y todo eso, según la opinión de los sabios, el pueblo de Israel lo experimenta en este tiempo por causa del pecado del becerro de oro. Así que mañana vamos a estar hablando un poquito de ese tema. Tal vez casi toda la enseñanza se va a basar en ese aspecto. Así que están invitados los que puedan. De todas maneras, también vamos a tratar de grabar la enseñanza. Pero quisiéramos que estén presentes para que puedan hacer preguntas o aportar con comentarios. Ustedes saben que estamos grabando esto y todo lo que ustedes opinan también sirve para que otras personas, si lo ven o lo escuchan, puedan ser beneficiados con sus aportes. Así que para los que puedan, los esperamos el día de mañana martes. Vamos a estar enviando el link para los que deseen participar a la misma hora. Perdón. Mañana martes. No, mañana martes la verdad que tengo un compromiso. Sí, tengo un compromiso. Vamos a buscar un horario. El día miércoles, por favor. Mañana, perdón, es que sí me había comprometido. Los que lo conocen al Rabino Benjamin, él ha pasado por una situación, ha perdido un familiar. Y sí, me había pedido que mañana lo apoye en una enseñanza. Así que sí tengo ese compromiso. El miércoles, por favor, bueno, no es obligatorio que participen. El miércoles tenemos, ¿verdad? La Kabbalah, no vamos a poder el miércoles. Pero vamos a ver, tal vez vamos a mandar una grabación. De todas maneras, vamos a coordinarlo para que antes del Shabbat podamos continuar con la Parashá. Kitizá, mañana me estaba olvidando, si tengo un compromiso. Tenía ya adquirido un compromiso. Lo siento, no voy a poder estar. Pero si no podemos reunirnos como hoy, entre semana, antes de Shabbat, vamos a hacer una grabación que la vamos a estar compartiendo para que ustedes, aunque sea a través de los comentarios escritos, puedan participar y aportar. Si podemos encontrar un espacio, les aviso, por favor. ¿Ya? Eso sería de momento. Van a disculpar, mañana la verdad que no voy a poder. En la próxima semana sí ya voy a darme un poquito más de tiempo. De mi parte quiero agradecerles por su participación. Estamos
a través de los grupos en contacto. Si ustedes quisieran compartir materiales en los grupos de audio escrito, háganlo, nos ayuda mucho para prepararnos, para aprender, para estudiar. Así que ustedes saben que es muy importante el apoyo de ustedes. Dicho esto, bueno, nuevamente agradecerles, que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, bendiciones para todos. Muchas gracias por el William. Buenas noches. Buenas noches. Shalom. Shalom, buenas noches a todos. Shalom, More. Buenas noches.